Hola, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de su hermana Luz Francisca Medina Medellín. Vamos a aprender hoy la dinámica del libro de Santiago. Volvemos otra vez igual, preguntas y respuestas en base ahora al libro de Santiago, y al finalizar vamos a subrayar los textos que vamos a memorizar del libro. La primera pregunta dice: ¿a quiénes desea salud el apóstol Santiago? Lo dice Santiago capítulo 1 versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces a las 12 tribus es a las que les desea salud. Segunda pregunta: ¿cómo debemos pasar las pruebas? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces debemos pasar las pruebas con gozo. La tercera pregunta: ¿qué es lo que produce la prueba de la fe y la paciencia? Según lo dice Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la prueba de fe produce paciencia y la paciencia hace la obra perfecta. La siguiente pregunta: ¿a quién debemos pedir la sabiduría? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La siguiente pregunta: ¿qué es lo que sucede al rico? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 11. Dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué quiere decir aquí? Que la riqueza del mundo va pereciendo. Siguiente pregunta: ¿qué sucede con aquel varón que resiste la prueba y la tentación? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Siguiente pregunta: ¿cuál es el proceso de la tentación en el hombre? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículos del 14 al 15. Dice: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces el proceso es de esta manera: primero viene la tentación, la prueba, ¿sí? A través de los deseos, de nuestras propias debilidades, ¿sí? Somos seducidos, somos atraídos conforme a nuestras propias concupiscencias. Después viene la acción, se comete el pecado, y una vez que se comete el pecado viene la muerte, o viene juicio después de la muerte. Ese es el proceso de la tentación en el hombre. La siguiente pregunta: ¿para qué nos hizo nacer? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 18. Dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, para eso hemos nacido. Siguiente pregunta: ¿cuál es el consejo de la palabra acerca de la ira? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Debemos no enojarnos luego, sino tardarnos para llegar a la ira. Siguiente pregunta: ¿qué recompensa hay para el hacedor de la palabra? Según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el que es hacedor de la palabra es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cómo es la verdadera religión?
según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 27. Dice aquí la única religión que menciona la escritura. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Esa es la única religión que menciona la escritura. Primeramente, estar atentos de los huérfanos y visitar a las viudas y en medio de sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Siguiente pregunta: ¿cómo debemos ser con las personas ricas y pobres que llegan a la iglesia? Según el libro de Santiago capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces no debemos hacer acepción de personas y debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, sean ricos o pobres, deben ser bienvenidos en la iglesia. Siguiente pregunta: ¿cómo debemos ser con los necesitados? Según el libro de Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, nosotros debemos proveerles a esas personas que están siendo necesitadas. Siguiente pregunta: ¿quién fue llamado amigo de Dios? Según lo dice Santiago capítulo 2 versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, Abraham fue llamado amigo de Dios. Siguiente pregunta: ¿cuál es el consejo de la palabra para los maestros? Lo dice en el capítulo 3 del libro de Santiago, en el versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque es un cargo que de no hacerlo bien, el Señor los va a llamar a cuentas. Entonces no todos tienen el don de ser maestros. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las características de la lengua? Según el libro de Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, de esa manera el Señor aquí describe la lengua. Siguiente pregunta: ¿cómo es la sabiduría que no desciende de lo alto? Según Santiago capítulo 3 versículos 15 y 16. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando se manifiesta todas estas cosas, no es sabiduría que provenga de parte de Dios. Siguiente pregunta: ¿qué pasa con los amigos del mundo? Según Santiago capítulo 4 versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Siguiente pregunta: ¿qué es vuestra vida? Según el libro de Santiago capítulo 4 versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será del mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida, es un momento solamente. Dice, ¿a quién debemos clamar por el jornal de los obreros o los salarios?
viene aquí en el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 4. Dice: "He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamadores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos". Entonces, cuando alguien no quiere pagarnos nuestro salario, nosotros debemos clamar al Señor de los ejércitos para que ese pago no sea cubierto. La siguiente pregunta: ¿por qué no debemos jurar? Lo dice el libro de Santiago en el capítulo 5, en el versículo 12. Dice: "Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación". Entonces, no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nosotros mismos. No debemos jurar. Nosotros debemos hablar claro y decir sí, y que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, y ser firmes en nuestra palabra para no tener que llegar a hacer un juramento. Por último, vamos a subrayar los textos que vamos a memorizar del libro de Santiago. Primeramente, vamos a subrayar Santiago capítulo 1, versículo 8, que nos habla acerca del pecado. Santiago 1:11, que nos habla acerca de prosperidad. Santiago 1:13, que nos habla acerca de juicio. Santiago 1:17 y 18, que nos habla de lo sobrenatural. Santiago 1:19, que nos habla acerca de mandamientos. Santiago 1:22 también nos habla acerca de mandamientos. Santiago 1:27 también nos habla acerca de mandamientos. Santiago 2, versículo 5 nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Santiago 2, capítulo 2, versículo 10 nos habla acerca del pecado. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 19 son textos de testimonio y de guerra. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos habla acerca de la oración. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos habla acerca de guerra. Santiago 4:14 nos habla acerca de lo sobrenatural. Santiago 4:17 nos habla acerca del pecado. Santiago 5:4 nos habla acerca de prosperidad. Santiago 5:12 es un texto acerca de los mandamientos de Dios. Y Santiago 5, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos habla acerca de la oración. Esos son todos los textos que vamos a subrayar del libro de Santiago. Que el Señor les bendiga. Por mi parte es todo. Que tengan buenas noches.